Buenos días, vamos a iniciar el video uno de la sesión síncrona correspondiente a la semana 4 eh, de la unidad 3, que es, el tema es medidas de tendencia central y de dispersión. Bueno, muy bien, entonces vamos a, permítanme nada más un momentito. Vamos a abrir el tema. Muy bien. Y vamos a iniciar comentando que, pues, normalmente lo que hacemos es que cuando queremos describir algún conjunto de datos, ¿no? Normalmente lo hacemos con medidas que tienen que ver con, por ejemplo, el promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de un conjunto de datos? O también lo que hacemos es valores que más se repiten o o cuál es el punto central de ese conjunto de datos. En fin, lo que tratamos de describir, por ejemplo, imagínense que tenemos un grupo de niños, ¿no? En el cual, más o menos, de repente nos piden que digamos pues de qué edades son los niños. Y entonces lo que hacemos es mencionar, ¿no? Este, pues más o menos lo que hacemos es un cálculo que diga, bueno, pues más o menos son como de 12 años, ¿no? 12 o 13 años. Lo que estamos haciendo es tratar de describir un conjunto de personas, ¿no? Las edades, en este caso, de un conjunto de personas, de niños, y describirlas a través de un solo dato. Este solo dato es buscar un dato que sea como la media, ¿no? La media o el promedio de las edades de ese conjunto de datos. Entonces, de tal manera que me permita, ¿no? A partir de eso, pues más o menos a la otra persona imaginar todos los demás datos, ¿no? De los demás chicos, pues están alrededor de ese dato. Entonces, algunos tendrán, por decir algo, 11 o 10 y otros tendrán 13 o 14 años. Entonces, pero el punto central, el promedio es 12. Esta es la idea principal de lo que son las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿no? Más o menos describir en un solo dato el conjunto de datos, ¿ok? Entonces, pongan mucha atención porque esto es muy, muy importante lo que vamos a ver. De hecho, van a continuar con el archivo que ya realizaron en la unidad 2 en su experiencia de aprendizaje, y vamos a ahora agregarle estos nuevos conocimientos que vamos a adquirir en esta unidad. Entonces, por favor, pongan mucha atención porque pues va a ser el complemento, ¿no? De lo que ya hemos estado haciendo. Por ejemplo, si traducimos, por ejemplo, las medidas de tendencia central que vamos a estar viendo,
Vamos a ver cómo se calculan y obviamente pues lo que significa, ¿no? Lo que vamos a ver tres medidas que son la varianza, la desviación estándar y perdón, esas son de dispersión. No, serían la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué representan estas tres medidas, que son medidas de tendencia central. Las otras que yo estaba mencionando, que son la desviación estándar y la varianza, son medidas de dispersión. ¿Ok? Bueno, de eso nos vamos a ocupar más adelante, pero lo vamos a ver también en esta sesión. Bueno, entonces, algo que es importante es, tenemos que ver que estas medidas van a ser muy utilizadas, por ejemplo, muy utilizadas en mercadotecnia. Y vamos a ver que estas medidas pues, nos van a dar ciertas características del conjunto de datos. Entonces, son muy interesantes, son muy importantes porque, por ejemplo, cuando hablamos de la moda es la medida de tendencia central que más se repite en el conjunto de datos. Entonces, esto, cuando analizamos la moda, en un conjunto de datos que estuvimos analizando para realizar algún tipo de campaña en un estudio, pues lo que nos está diciendo la moda en este caso es efectivamente eh, en dónde qué datos se repiten más que otros. Entonces, por lo tanto, ya existe aquí una tendencia, ¿no? Ya existe ¿cómo se llama? Ya existe información muy valiosa porque podemos ya empezar a tomar ciertas decisiones de decir hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula estas tres medidas de tendencia central. Bueno, entonces para eso, pues vamos a compartir. Aquí está. Vamos a compartir y aquí lo que hacemos, ahí se ve, Sí, profesor, ya se ve. perfecto, muy bien. Entonces, la primera es la media, que en realidad también así la conocemos en estadística, pero no es otra cosa más que el promedio que también nosotros conocemos cotidianamente, ¿no? Lo conocemos como promedio, en realidad sería un promedio aritmético, es decir, es una suma aritmética de los datos, de los valores más bien de los datos, y lo voy a dividir entre el número de datos. Entonces, esto es la media, ¿no? Y se representa por X testada, la media de una muestra. ¿Ok? Ahorita vamos a ver que hay diferentes letras que se utilizan cuando es una media muestral o una media poblacional. ¿Ok? Entonces, para poder distinguir cuando estamos hablando, cuando el estudio se está haciendo en poblaciones, pues se utiliza un cierto tipo de letras. Y en el caso de cuando estamos utilizando muestras, cuando el estudio está siendo realizado sobre muestras, entonces es con letras arábigas, ¿no? Como las nuestras, ¿ok? Entonces es X testada. Muy bien, entonces es la suma de los valores, ¿no? Y listo. Entonces vamos a suponer que tenemos este conjunto de datos donde tenemos una muestra
y es la muestra es de consumo de cigarros por semana. Y aquí tenemos los datos tomados, ¿no? Semanalmente, ¿no? Del día 1 al día 6. Aquí son 6 datos que se tomaron. Ok, este es el conjunto de datos. Perfecto. Y entonces para sacar la muestra, como ya dijimos que era sumar los valores, ¿no? Estos valores y dividirlos entre el número de datos. El número de datos son 6. Por lo tanto, pues esta sería la ecuación que tenemos que hacer. Hacemos las operaciones y me da que la media muestral, acuérdense, aquí está la media muestral, X testada, así se llama, tenemos que es 4,33 cigarros. Esta sería la media de ese conjunto de datos. ¿Ok? Bueno, luego vamos a ver que las características, y bueno, vamos a ver que la media, en este caso, en este conjunto de datos, pues sí está dentro de los valores del mismo conjunto de datos. Perfecto. Pero ¿qué pasa si un valor se dispara? ¿No? Como en este caso. Vamos a tomar el dato, la observación del día 7 y tenemos este dato, ¿no? Que es 51. Entonces, es un valor muy, muy alejado de los otros valores del conjunto de datos. Entonces, bueno, pues así nos salió. Y entonces, pues simplemente hacemos la misma operación que en el caso anterior, le sumamos 51, ahora ya no es 6, sino ahora son 7 datos, entonces n es igual a 7, y entonces nos da que la media muestral está en 11. Si nos fijamos, pues 11 simplemente no está dentro del conjunto de datos, ¿no? Sí, Adriana, adelante. Aquí sí se vio afectada la media, ¿verdad? Porque es como 3 veces más de lo que nos había dado en la primera. Así es, así es. Si vemos aquí, pues entonces este dato, ¿no? La media aquí, pues en realidad no está describiendo las características del conjunto de datos, ¿no? Que en general van del 3 a 6, ¿no? Tenemos aquí un recorrido, un rango de 3 a 6. Entonces, por lo tanto, pues no es en este caso, la media, pues no es un buen descriptor de lo que sería ese conjunto de datos. Y esto está causado por ese dato tan alejado, ¿sí? Ese dato normalmente lo que se llama, cuando tenemos tanto alejamiento, es que tenemos un sesgo. Entonces, cuando los datos están sesgados, entonces vale la pena desechar esa muestra y realizar nuevos experimentos para tomar datos que sean más consistentes. ¿Ok? Eso es Sí, importante. Nos vamos a dar cuenta rápidamente, pues que ese dato no nos sirve para describir a la muestra, ¿no? Las características de la muestra, ¿no? ¿Ok? Bueno, luego tenemos la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana, ¿sí? Es el valor, vamos a decir, que se encuentra, que está exactamente a la mitad del conjunto de datos. Entonces vamos a ver que en este conjunto de datos, vamos a agarrar primero la muestra que tiene, voy a ponerme así, la muestra que tiene 6 datos, ¿no? En la muestra que tiene 6 datos, según si la media es par, si el conjunto de datos n es par, entonces la mediana es el promedio de las dos observaciones de en medio. Es decir, vamos a ordenar primero este conjunto de datos, ya que lo tenemos ordenado, entonces la mediana sería
aquí, caería aquí, ¿no? Como es par, pues entonces caería en el promedio de estos dos. Aquí sería 4.5, sería 4 más 5 entre 2, pues 4.5. Ahí quedaría la media, perdón, la mediana. Y el valor de la mediana sería 4.5. ¿Ok? En el caso de que sea el conjunto de datos sea impar, como en este caso, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a ordenar el conjunto de datos de menor a mayor y en este caso la mediana, fíjate, la mediana no se ve afectada como en el caso de la media. ¿Por qué? Porque simplemente lo que nos dice la mediana, la definición de la mediana, es que es el punto medio exacto del conjunto de datos. Y en este caso, como es impar, aquí tenemos el valor de 5, ¿no? Ese es el punto medio. Aquí hay tres datos y para la derecha hay tres datos. Entonces, por lo tanto, la mediana en este conjunto de datos vale 5. Si comparamos, por ejemplo, la media anterior, que nos salía 11, ¿no? Que no es un valor que queda dentro de este conjunto de datos, ¿no? Que describe, que no describe las características de la media, en cambio la mediana sí, porque esta sí pertenece al conjunto de datos. Entonces, sería más beneficioso utilizar la mediana para describir a este conjunto de datos con ese sesgo. Sí, Adriana. Sí, porque aquí ya no se disparó nuestro resultado, digamos, lo dio más acertado y en la otra no lo dio como más alejado, ¿no? A la Así realidad. es correcto. Es correcto, por eso utilizaríamos la mediana, es mejor descriptor que la media. ¿Ok? Bueno, sigamos. Y tenemos la tercera medida de tendencia central, que es la moda. Yo mencionaba al principio que la moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos, en un conjunto de datos. Y entonces, si vemos, si tomamos otra vez el ejemplo que hemos estado utilizando, esta muestra tiene dos valores que más se repiten dentro del conjunto de datos. Sería 3 y 5. Por lo tanto, esta moda sería bimodal. O sea, hay dos valores que se repiten más. Entonces, por lo tanto, es el 3 y el 5. Puedo tener podría en una muestra más grande, podría tener pues no sé, 4 modas, 5 modas, no sé, las que tuviera, y entonces, entonces sería una moda multimodal, ¿ok? Así se le llama. Bueno, ahí puedo tener en una muestra, pues solamente un valor, y esa sería la moda, ¿no? Unimodal, para llamarlo de alguna manera, ¿ok? Bueno. Profesor, Sí, si por ejemplo, en mi moda, ya yéndome a mi trabajo, por ejemplo, saldría mm, el número 8 no sé, 7 veces, y el número 7 también 7 veces. ok, Esos dos números vendrían siendo mi moda. así es, No importa, por ejemplo, si también tengo el 4, digamos un ejemplo, si tengo mis números 4, 3, 5, 8 y 7, ¿no? Y el número 4 se repite unas 5 veces, el número 5 unas 4 veces, el 8 unas 7 veces y el 7 unas 7. ujú, En ese caso, mi moda sería los números que mayor número de veces se repiten. así Ah, es ok, correcto. muchas gracias. Solamente los que más se repiten, ¿ok? Entonces, en este caso que me acabas de decir, los otros no los tomo en cuenta porque no son los valores que más se repiten, ¿no? Los que más se repiten son el 7 y el 8.
¿correcto? Entonces, Sí, esa profesor. sería tu moda. Y en este caso, como son dos valores, sería bimodal. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, vamos a ver el concepto de sesgo. El concepto de sesgo lo que nos dice es de qué manera están distribuidos los datos. Si están distribuidos de manera simétrica, es decir, que los datos, cuando hablamos de simetría, lo que estamos hablando es de que los datos se agrupan en el centro y se van distribuyendo simétricamente hacia las orillas de la curva, ¿no? Cuando tengo curvas, fíjense, este es un caso chistoso porque le llamamos sesgo a la derecha cuando los datos en realidad se cargan a la izquierda. Ahorita les enseño la gráfica, eso no lo he investigado, pero no sé por qué así es la convención. Y cuando los datos se cargan a la izquierda, en realidad lo que estamos diciendo es que es sesgo a la derecha. Aquí está, por ejemplo, las gráficas, ¿no? Lo que les decía, aquí está la simetría, ¿no? La simétrica. Aquí no hay sesgo y significa que los datos están distribuidos de forma simétrica en esta curva, ¿no? En este tipo de curva, que es una binomial. Y aquí tenemos un sesgo, decimos que es un sesgo a la izquierda cuando los datos están cargados o distribuidos hacia la derecha. Y en el caso, cuando decimos que hay un sesgo a la derecha, significa que los datos están cargados o distribuidos en la izquierda de la curva. ¿Ok? Sí, digo nada más para que lo tomes en cuenta. ¿Ok? Con la imagen representa como hacia dónde va el declive, ¿no? O dónde inicia. Por Ajá, ejemplo, el que va a la exacto. izquierda, dónde inicia y dónde baja. Ajá. Sí, nada más hay que tomar en cuenta porque realmente, visualmente, sería, desde mi punto de vista, más lógico que le llamáramos sesgo a la izquierda pues, cuando los datos están cargados hacia la izquierda, ¿no? Pero no es así. La Convención Internacional lo que hace es que se le llama sesgo a la izquierda, por ejemplo, cuando los datos están cargados hacia o distribuidos en la derecha y viceversa, ¿no? Eso es de forma curiosa, pero es así, ¿ok? Nada más Sí, para tomarlo en cuenta y no equivocarnos, ¿vale? Bueno, sigamos con esto. Bueno, vamos a ver las siguientes medidas que son las medidas de variabilidad o de dispersión. Y lo que nos van a decir estas medidas es, en una distribución de datos, qué tan alejados están los datos. Generalmente son qué tan alejados de la media están los datos. En realidad tenemos dos casos. Podemos tener dispersiones, vamos a decir, que solamente se alejan de la media, pero también tenemos dispersiones que son alejados de la media y alejados de ellos mismos. Entonces tendríamos un conjunto de datos que no nos sirve para poder describir las características de una población. Entonces tendríamos que tomar nuevas muestras, ¿no? Pasaría algo como lo que vimos, ¿no? Que de repente, aquí en este caso que le estoy describiendo, pues tendríamos muchos datos alojados de entre ellos mismos, entonces no sirve. Ese conjunto de datos que tomamos, pues no nos sirve para hacer la descripción de la muestra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber cuál es la variabilidad o la dispersión del conjunto de datos. Bueno, entonces vamos a ver
que dentro de estas medidas tenemos medidas absolutas y medidas relativas. Y dentro de las medidas absolutas tenemos el rango, la varianza y la desviación estándar. Y dentro de las medidas relativas tenemos lo que se llama el coeficiente de variación. Hoy, y bueno, vamos a ver que se le llama relativas porque en realidad dependen, ¿no? De qué conjunto de datos estemos analizando. Como es un porcentaje, lo vamos a ver más adelante, pues depende solamente de ese conjunto de datos. Y entonces esto nos sirve muchísimo para poder comparar muestras de diferentes poblaciones o, si estamos haciendo el estudio directamente de la población, de diferentes poblaciones. Esto lo voy a explicar más adelante. Bueno, entonces vamos a ver qué es el rango. El rango no es otra cosa más que lo tenemos, que también se le llama recorrido, y entonces tenemos un valor máximo y un valor mínimo. Y entonces al valor máximo le voy a quitar el valor mínimo, le voy a restar el valor mínimo y entonces me va a dar un cierto resultado. Ese resultado a eso le conocemos como rango o como recorrido, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Y entonces tenemos que R mayúscula, pues es, en este caso es el rango, es el valor que andamos buscando o recorrido también se le llama. X max, pues es el valor máximo de los datos, aquí está, y X min es el valor mínimo de los datos, entonces aquí está la resta. Y la resultante de esta operación, pues es el rango o recorrido. ¿Cuáles son algunas desventajas del rango? Pues primero que nada, pues que ignora la distribución de los datos. Es decir, no sé qué valores hay en medio de este recorrido. ¿Ok? Esa es la primera desventaja. Y por otro lado, pues se ve afectado, obviamente, ya lo vimos, como tiene un valor mínimo o un valor máximo, pues se ve afectado por valores que están muy alejados, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo otra vez. El rango sí se ve afectado por valores que están alejados, ¿no? El ejemplo, en este caso, tomando la muestra que hemos estado utilizando, pues vemos que el rango sería de 3 en el primer conjunto de datos, ¿no? Que va de 3 a 6. El recorrido sería de 3. Pero si tomamos la muestra, la siguiente muestra, que utiliza este valor que está muy alejado, pues vemos que sí se ve afectado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el recorrido sería de 48. Otra vez, no es un valor que nos sirva mucho para describir el conjunto de datos, ¿ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Voy bien, profesor, sí voy comprendiendo todo. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos, te voy a dejar otra vez espérame tantito, esta de aquí, la liga para que nos pasemos a la siguiente liga por la cuestión esta del Zoom. Listo. Esa es la liga y en un momento nos vemos más. ¿Sale? Sí. Ok.